Bienvenidos, varones de Dios. Esto es Warriors of God, historias de hombres y guerreros caminando hacia el propósito de Dios. Estamos emocionados. Es nuestra primera transmisión del grupo de hombres de la Vid, de Misión Apostólica La Vid. Y este es un espacio para hablar de los desafíos y de los retos de nosotros los hombres en los diferentes campos y en las diferentes situaciones cotidianas que tenemos que enfrentar, como en el trabajo, en el estudio, en el hogar, en nuestros diferentes roles como hermanos, como padres, como hijos. Y queremos traer una palabra acerca de todo eso que nos pasa, de todas esas situaciones. ¿Qué dice Dios acerca y qué está en su palabra acerca de todos esos retos y todos esos desafíos que como hombres tenemos todos los días? No estoy solo, me acompañan dos de mis hermanos en la fe, pero permítame, antes de presentarlos, presentar el tema que vamos a tratar hoy, y es el tema de la excelencia. ¿Quién no quiere ser excelente? Y lo vamos a ver a través de tres grandes historias. Lo vamos a ver a través de la historia de Timoteo, lo vamos a ver a través de la historia de José y a través de la historia del Génesis. Después vamos a conversar, vamos a hablar de esas tres grandes historias, de esos tres grandes hombres, y al final dejaremos una enseñanza práctica para todos estos varones y todos estos hombres de Dios que hoy se conectan a la vid. Y bueno, nada, mis hermanos, bienvenidos. Antonio, Nadir, ¿cómo están? Buenas noches, hermano Víctor. Buenas noches, Toñito. Nadir, ¿cómo están? Dios les bendiga. Que sea Dios bendiciendo hoy esta hora. A cada uno de los que están ahí presentes en el chat, les damos la bienvenida. Este es su primer día de bendición. Amén, amén, así es. Y gracias a cada persona que se ha conectado ahorita en este momento. Ya tenemos varias personas conectadas. Si me permites, mi Víctor, para saludar a algunos de mis hermanos. Claro que sí, adelante. Está José Albeiro. José Albeiro. Albeiro, bienvenido. Buenas noches, Albeiro, buenas noches. Hola, Albeirito. Beiro, Dios le bendiga. Le dicen Beiro. Mi Steven, ahí está, Steven Sabogal presente. Hola, Steven. Mi Elmer, el esposo de Blanquita, Elmer Aragón, bienvenido. Elmer, hermano Elmer, buenas noches. Elmer, hola. Dios le bendiga. Efraín Molina, bienvenido. Hola, Efraín, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Jairito Preciado. Efraín, buenas noches. Uy, Jairito. Jairo. Y tenemos al pastor John Jairo y a Camilo también ahí conectados. Nuestro pastor general. Y tenemos algunas pastor, otras. Buenas noches. Tenemos a nuestra pastora conectada. Pastora. Buenas noches, pastora. Está de espía. Bienvenida. Nile Pardo se conectó. Bienvenida también a esta transmisión. Bueno, de todas formas, lo más bonito es que todos podamos aprender del tema de hoy y que todos podamos llevar este tema a nuestra vida cotidiana. Listo, hermanos. Amén. ¿Qué les parece si primero hacemos una oración y acto seguido mandamos la pregunta para que todos nuestros hermanos interactúen con nosotros? ¿Les parece? Amén, amén. Amén. Listo, entonces cerremos nuestros ojos y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Señor, yo te doy gracias porque hoy tú estás acá, Padre, en medio de nosotros. Te damos gracias, Rey, porque tú nos utilizas hoy, Padre, como instrumentos tuyos para hablar tu palabra, Dios. Yo te doy gracias por todas las personas que están hoy conectadas y que buscan beber de tu río, Padre, del río del Espíritu Santo. Ponemos este tiempo en tus manos, Dios, nos escondemos detrás de ti para que seas tú y el Espíritu Santo hablando a esos varones, Dios, y trayendo palabra que edifique y que restaure y que levante, Padre, a esos sacerdotes y a esos hombres de familia y hombres en general que quieren saber y conocer de tu palabra, Padre. Yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús
Amén. Amén, amén, amén. Amén. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias, hermano Víctor y Nadir. Le damos la honra, la gloria y la alabanza al Señor. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a darle gracias al Señor por este privilegio que nos da. Permíteme, Toñito, mandamos la pregunta y arrancas tú. Sí, señor. Queremos que las personas que están conectadas interactúen con nosotros, pero vamos a colocar una pregunta, vamos a hacer una pregunta para que ustedes la vayan respondiendo a medida que va pasando el programa y al final vamos a leer los comentarios. La pregunta es, ¿cómo creen ustedes que se debería comportar un hombre excelente? ¿Listo, hermano Toñito? Dale. Bueno, gracias, hermano Víctor, Dios le bendiga. Bueno, y vamos con el tema porque hoy el tema está una belleza, es un tema muy bonito que realmente el Señor ha ministrado hoy a mi vida tremendamente. Le doy gracias al Señor por permitirme predicar su palabra, pues a esto es que el Señor hoy nos ha llamado, ¿cierto? Pero bueno, vamos a ver qué es la excelencia. La excelencia dice que es testimonio. La excelencia trae también superioridad. La excelencia nos trae firmeza. La excelencia nos trae a nosotros majestad, poder. La excelencia. Si tú eres una persona excelente en todas sus formas de vivir, hasta en su forma de vestir, podemos decir que eres una persona de excelencia, una persona de etiqueta. Bueno, hermanos, hoy a lo que vinimos, porque para eso el Señor nos ha dejado su santa palabra para leerla. Los invito a que abran sus Biblias en el Evangelio en Hechos, en el libro de Hechos capítulo 16. Hoy a mí me ha correspondido hablar de Timoteo, discípulo de Pablo, el primer discípulo de Pablo. Entonces, hermanos, abramos nuestras Biblias en el Evangelio, en el libro de Hechos, capítulo 1 y versículo 1 y 2. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Dice Pablo, ya que me extraví acá. Dice Hechos 16. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio él y los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Entonces, ¿qué vemos la palabra hoy? ¿Cómo hablaba Pablo de este muchacho, de este joven, de Timoteo? Era testimonio. Los mismos hermanos, dice la palabra del Señor, dice que en Listra y en Iconio, este muchacho era una persona excelente, era una persona de testimonio. Hablaba, su testimonio hablaba. Hermanos, hoy el Señor les llama que si tú no predicas la palabra, pero sí tu testimonio puede predicar por ti. Así tú no hables, pero tu testimonio habla. Hermanos, hoy la palabra nos llama a ser excelentes. Por donde vayamos, que reflejemos el rostro de Cristo en nuestras vidas, en nuestras caras, que su rostro refleje. Personas que quieran ir a la iglesia, que digan, sí, yo quiero ser como aquella persona, quiero asistir a la iglesia con su testimonio. Por donde vayamos, que la presencia de Dios se note, que seamos esas personas de testimonio, esas personas excelentes para la sociedad, para Dios y para la gente que nos está viendo, en nuestros trabajos, en nuestro estudio, por donde vayamos, debemos ser testimonio de Cristo. Amén, hermanos. Entonces vemos a Pablo hablando de este joven, dando testimonio, porque no solo Pablo daba testimonio, los hermanos en Listra, en Iconio, por donde él iba. Dice la palabra del Señor que su mamita era creyente, su abuela era creyente. Del padre sí no nos dice muchas cosas si era creyente o no, pero lo más importante, venía de un hogar cristiano. Entonces, hermanos, hoy el Señor también nos llama a que seamos esos hogares, hogares de ejemplo, donde está la mamá, donde está la abuela, si está el padre, pues mucho mejor, pero que seamos
esos buenos testimonios para nuestros hijos, que seamos esas personas que llaman, que digan yo quiero ser como ese hogar, que digan yo quiero asistir a la iglesia, ser como aquellas personas. Entonces, hermanos, el Señor los llama a eso, a que seamos esas personas de testimonio. Vemos también en la palabra del Señor, nos dice, vamos a ir buscando Primera de Timoteo. Vamos al libro de Timoteo porque venimos es a hablar de Timoteo, un hombre, un joven que fue pastor de la iglesia. Tremendo privilegio, ¿cierto? De la iglesia en Efeso. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro y salvador del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Oiga bien, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia y misericordia de nuestro Padre y Jesucristo nuestro Señor. Ole, pero qué tremendo, ¿cierto? Mire esa forma que tenía Pablo, tremendo apóstol que era Pablo, y mire las palabras que hablaba de este muchacho, tremendo, ¿cierto? Dice que él era un joven verdadero. ¿Verdadero en qué? En la fe. Así tenemos que ser nosotros, verdaderos, ¿cierto? Debemos ser verdaderos, verdaderos, excelentes. Una persona excelente es verdadera. Mira, este discípulo de Pablo como hablaba de él, así también hoy nos llama el Señor a que nosotros seamos esas personas verdaderas, que testifiquemos, que demos nuestra fe, que por donde vayamos, que esa fe diga, sí, este Señor es cristiano. Si vamos en un Transmilenio, diga, sí, este Señor es cristiano. Que se noten nuestros modales, nuestra forma de vestir, en todos los aspectos, que seamos verdaderos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores, que seamos cristianos. Amén, hermanos. Vea, tremendo privilegio que lleva este muchacho, nada más ni nada menos de Pablo, esas palabras que él decía, al verdadero. Voy a volvérselos a leer porque la verdad me gustó mucho. Dice a Timoteo, en el capítulo 1 del versículo 2 de Timoteo, dice a Timoteo, o sea, le habla directamente a él, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Tremendo privilegio, tremenda hoja de vida la que estaba llevando ahí. Pero también vemos a un Timoteo, ¿cierto? A un Timoteo con unas características tremendas, ¿cierto? Él tenía una fe auténtica. Timoteo era un hombre obediente. Timoteo era un servidor constante. Timoteo era una persona humilde. Una persona excelente tiene estas características. ¿Por dónde va? Fe auténtica. ¿En quién? En Cristo. ¿Y sabe quién le ha llamado? Cristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, a una fe auténtica. Vamos a leerlo porque la palabra de Dios es para leerla. Vamos a ir al segundo libro de Timoteo. Entonces tenemos acá, segundo libro de Timoteo. Timoteo 1, versículo 12 y 13. Dice la palabra del Señor, por la cual asimismo padezco esto, pero no, oiga pues, no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén las formas, las sanas palabras que de mí oíste en la fe, el amor que es en Cristo Jesús. Lo llama, lo insta a que sea esa fe auténtica. Hoy el Señor, a ti varón que nos estás viendo, hoy el Señor te dice fe auténtica en Cristo. Que asistamos a la iglesia, pero así como asistimos en la iglesia, así seamos en el hogar, así seamos en nuestro trabajo, así seamos en nuestro estudio. Fe auténtica. Vemos este muchacho Timoteo con esas características. Dice la obediencia y la humildad. La obediencia que trae. La obediencia trae sujeción. La obediencia es un mandato a obedecer a quien le manda. Esa es la fe verdadera. Esa es la obediencia. Y la obediencia y la humildad van cogidas de la mano. ¿Por qué? Porque el hombre humilde es sumiso. El hombre humilde
En unos tiempos atrás se conocía a una persona humilde el decir que era porque no tenía plata, ¿cierto? Pero no. El hombre humilde, hoy el Señor le llama a ser servidor. El Qué hombre bueno, humilde, el hombre humilde le llaman a ser servidor. Sí, qué cuénteme, bueno. hermano Víctor. Qué qué buena palabra, y te cuento que estamos en unidad Amén. porque yo también voy a hablar de la humildad. Muy bien, Bueno, muy bien, em, ahora nos corresponde hablar de José. Les muy voy a hablar bien. de José, de ese varón que fue hijo de Jacob, y voy a dar un contexto y tal vez voy a pasar rápido de pronto por los episodios más importantes de José, porque la idea es que ustedes allá en casa, varones de Dios, lean la palabra y se lean completa la historia de José, que es interesantísima, es una novelota. Yo creo que se han copiado mucho de la historia de José. Bueno, José pues fue hijo de Jacob, fue el hijo preferido de su papá. Sus hermanos le tenían envidia, sus hermanos lo vendieron a unos ismaelitas, fue el mayordomo de la casa de Potifar en Egipto, estuvo en la cárcel injustamente porque la esposa de Potifar trató de seducirlo y él, para huir de la tentación, salió corriendo, y entonces Potifar, para no matarlo, lo mandó a la cárcel. Mm, ya en la cárcel, estando injustamente, bueno, pasan muchas cosas, pero hay un momento en el que él en un día pasa de la cárcel al palacio del faraón y pasa a ser el segundo, el segundo al mando en Egipto. Y también salvó a sus hermanos y a su papá y a toda la familia, dice la palabra que eran 70 personas, de una hambruna terrible que azotó la tierra. Y todo eso, pues, como para dar un contexto y unas situaciones importantes de lo que vivió José. Pero realmente en lo que me quiero concentrar es que si ustedes miran todos esos pasajes, cuando él fue eh, vendido por los ismaelitas, cuando fue el mayordomo en la casa de Potifar, que fue excelente y fue promovido, y Potifar lo puso por encima de todo lo que tenía en sus bienes. Cuando estuvo en la cárcel, también fue notable que él era un hombre que hacía las cosas bien. Cuando estuvo al mando de Egipto, él hacía las cosas bien. Entonces, quiero que se concentren en que casi todo el relato de José nos concentramos en que lo conocemos por su hacer. O sea, todo lo que hacía José lo hacía bien. Y esto era notable a los ojos de los demás. Pero quiero que nos concentremos no en el hacer, porque tal vez ahí no está la clave, porque creo que nos estamos saltando algo antes del hacer para poder ser excelentes. Y aquí quiero que me ayuden con la imagen del iceberg, porque vamos a ilustrar un poquito mejor la idea. ¿Qué pasa? Creo que ya pueden ver el iceberg, como lo ven. La parte que se puede ver, la parte de la superficie, lo que está a la vista de todos, es lo que hacía José, es lo que nosotros vemos que él hacía, que todo lo que Dios ponía en sus manos prosperaba y era abundante y hacía que los recursos se ahorraran y que rindieran. O sea, todo eso, lo que él hacía, es lo que se ve en ese iceberg, es lo que nosotros podemos ver y que era notable a los ojos de las personas. Pero antes del hacer, hay algo muy importante, y es el ser. Y el ser es toda esa montaña que está debajo del agua. Los icebergs son, así, son montañas de hielo en la Artántida y en los polos, el polo sur y el polo norte. Son montañas de hielo, y la parte más pequeña pues es la que se ve, y la parte realmente grandota es la que está abajo. Y esto sirve para ilustrar que José realmente era excelente, no por lo que hacía, porque eso es una consecuencia de. Realmente José era excelente por lo que la gente no veía, y es por el ser, porque primero se es y después se hace. Y aquí quiero apoyarme en la palabra para darle unos tips de por qué José
primero era un hombre excelente, ser excelente para poder después hacer cosas excelentes. Quiero que me acompañen a Génesis, acompáñenme al Génesis, al capítulo 39. Capítulo 39, versículos del 7 al 9. La palabra dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, le estaba diciendo a la esposa de Potifar, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Ahí está la clave. ¿Y pecaría contra Dios? Aquí estamos viendo que José, lo primero que tenía para ser excelente, es que tenía temor de Dios. Es el primer tip que debemos tener en cuenta para la excelencia. Debemos tener temor de Dios en nuestro corazón, debemos respetarlo. Y de ese temor de Dios nace, o sea, está pegado a la obediencia. Una persona que teme a Dios es una persona que es obediente y es una persona que se ciñe a la palabra, no a lo que dicen las personas, no a lo que dice tu amigo, o lo que dice tu hermano, no. Me está pasando esto, ¿qué dice la palabra de Dios? Eso es temor de Dios, eso es obediencia. Y ese temor de Dios de José, de decir que cómo va a pecar, no él, sino contra Dios, también nos da un tema de santidad. Así que, muchachos, para ser excelentes, tengamos temor de Dios y cuidemos nuestra santidad. Tratemos de imitar al varón perfecto. Fijemos nuestra mirada en Jesús y no miremos ni a izquierda ni a derecha. Hay otro tema que lo dijo Toñito y ahí ya estaba entrando en el tema de la humildad, y está en Génesis 41. Si me quieren acompañar también a Génesis 41, en los versículos 15 al 16. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Ahí está la clave en la respuesta de José. Porque si José no hubiese tenido humildad, si su corazón no fuera un corazón humilde y sometido a Dios, él hubiera podido decir: no, yo interpreto sueños y los sueños vienen de mi sabiduría y vienen de mi interpretación y vienen de todo lo que yo soy. Yo interpreto sueños, pero no. El faraón lo trató como de tentar y José dijo: no. Realmente quien interpreta el sueño es el Señor. Yo lo único que hago es comunicárselo. Ahí José le dio toda la gloria y le dio toda la honra a Dios y fue humilde. Y por último, el último tip que quiero darles para que seamos humildes, para que seamos excelentes antes de hacer cosas excelentes, es el pasaje que está en Génesis 45. Génesis 45 dice: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de nosotros. Ustedes pueden creer que una persona que los hermanos lo trataron de vender, no, lo trataron de matar, lo querían era matar, pero lo resultaron fue vendiendo, porque ahí se interpuso Judá y se interpuso Rubén. Pero ustedes se imaginan un hombre que sus hermanos lo intentaron matar y que después se los encuentra y que podría tener todo el poder para vengarse, para tomar justicia por su propia mano y tener esa buena actitud de decir:
no, yo los perdono. Dios me envió delante porque todo esto fue un plan orquestado del Señor para que yo los pudiera salvar de la hambruna y para que pudiera salvar a mi papá y para que pudiera salvar a toda la familia. Eso es tener buena actitud. Eso es reponerse ante lo que yo siento, ante mis sentimientos, ante lo que tal vez yo esté atravesando y fijar la mirada en Dios y tener una buena actitud. José tuvo una buena actitud en ese momento. Entonces, pues no sé si el mensaje fue muy corto, pero tú, varón que me escuchas, si quieres ser excelente en todos los campos de tu vida, porque no es suficiente tener habilidades y no es suficiente hacer cosas, primero, ten temor de Dios. Segundo, santidad, cuida tu santidad. Tercero, sé humilde. Y cuarto, ten una buena actitud, como José lo demostró en todas esas situaciones. Eso te va a ayudar a ser un hombre íntegro y te va a ayudar a que todo lo que hagas, lo hagas con excelencia y que cuando ya eres una persona excelente, haces cosas con excelencia. Entonces, después de que seas excelente, todo lo que hagas, lo harás con excelencia. Amén, gloria a Dios por eso. Naircito. Tremenda palabra, mi Toñito. Tremenda reflexión la que Dios nos está dando hoy y ver que verdaderamente lo que es la humildad, la sencillez de corazón, es lo máximo. Dios dice, aprecia un corazón que se humilla. Bueno, y entonces, viendo todo lo que el Señor ha hablado a través de ustedes y dándole la gloria al Señor por el privilegio, ¿no?, que nos ha dado de estar aquí, de compartir su palabra, de aprender más de Él, porque nunca está de más aprender de Dios. Al contrario, la palabra de Dios es alimento para nuestra vida a diario, y si dejamos de consumirla, vemos que nuestra vida se seca. La excelencia es algo hermoso, es lo que nos demuestra a nosotros el verdadero amor que tenemos por algo. Y hoy el Señor me dio una bonita reflexión, una bonita palabra en Génesis. Vamos a leer Génesis capítulo 1, versículo 31. El primer párrafo del versículo 31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Nos damos cuenta que Dios todo lo que creó desde el principio, todo lo que creó, lo creó bueno, y lo creó bueno en gran manera, hablándonos de una excelencia, porque no era algo solamente bueno, no fue solamente bueno, era bueno en gran manera. Todo lo que había creado fue bueno. Hablamos de una excelencia, no solamente excelencia, de hablar de la palabra excelencia, sino una excelencia aún mayor de la excelencia. Un poco más, el Señor dice que si te piden llevar una carga, 1 milla, llévala 2. Eso muestra una excelencia de tu corazón, una sencillez de tu corazón. Y esa excelencia, esa misma excelencia la implantó Dios. ¿Y por qué digo que la implantó Dios en el corazón del hombre? Por lo que dice Génesis 1:26. Leamos Génesis 1:26. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y el 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Si nos damos cuenta en esta hermosa palabra, hay algo especial. Vemos en lo natural, vemos en lo cotidiano, la gente cómo se esfuerza para ser personas excelentes. Vemos que en la NASA hay personas supremamente inteligentes, personas excelentes en lo que hacen.
Tanto así que han puesto satélites fuera de la atmósfera, en el espacio. Tenemos en cuanto a la ciencia, todo lo que ha avanzado la ciencia. Es una cosa increíble. Imagínense, hoy estamos proyectando unas imágenes que nosotros estamos acá y ustedes allá a miles de distancia y nos podemos comunicar cuando antes esto no se podía hacer. Y eso vemos que es excelencia. Todo esto es excelencia. Pero mi corazón y mi vida en cuanto a Dios, a esa semejanza de Dios, porque Dios implantó esa excelencia en el corazón del hombre para hacer cosas buenas en lo natural, pero también en lo espiritual. Y es en lo que me quiero basar, en lo espiritual. Dios puso algo especial, muy especial en el corazón del hombre, y es la excelencia del amor, la excelencia, como hablaba mi hermano Toño y mi hermano Víctor. La excelencia va mucho más allá de lo natural. Va en la excelencia que yo tengo para Dios, ese servicio a Dios, en el amor que yo le muestro a Dios. José nos muestra una excelencia en cuanto al perdón. Una cosa increíble. ¿Cómo pudo perdonar a sus hermanos? Nos muestra una excelencia en cuanto al respeto a su amo en ese momento, a Potifar. Nos vemos que él muestra algo increíble que podríamos decir, por Dios, estamos en unos tiempos que era una de las mujeres más bellas en ese momento y que le diga a un hombre, ven y estés conmigo, es casi imposible que una persona hoy en día no lo haga. Pero vemos la excelencia de José como siervo de Potifar en ese momento, cómo pudo apartarse de ella, aunque entró a males, pudo apartarse. En Timoteo vemos algo sorprendente. Vemos al tutor que tiene. Vemos al tutor que tiene Timoteo en esos momentos, que es el apóstol Pablo. Y toda la primera carta y la segunda carta de Timoteo nos muestra una mano de requisito que le inculca o una cantidad de enseñanza que le inculca a Timoteo que siga. Y en Timoteo, si Camilo me puede hacer el favor de colocar exacto, primera de Timoteo 4:12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es algo que, wow, podríamos decir, eso es adquirir excelencia hacia mi corazón para con Dios, en pureza, en fe, en espíritu, en amor, en conducta. Y eso reflejaría el testimonio hacia afuera de lo que nos enseñaba nuestro hermano Antonio, que, wow, son dos personas que Dios nos muestra en su palabra, cuán grande los puede llegar uno a ser a través de la excelencia. Podemos ser excelentes hacia afuera, pero hacia adentro, mis amados hermanos, podemos hacer aún mayor. Yo me puse a analizar la obediencia en cuanto a mi espíritu y me pude dar cuenta que Dios busca esa excelencia en mí, esa excelencia que tuvo José, como lo explicaba mi hermano Víctor, una excelencia en cuanto a ejemplo de nuestro hermano Antonio, que nos estaba compartiendo la parte de que uno tiene que ser ejemplo, y cómo hablaba Pablo de su discípulo. Es algo tremendo. Y aquí vemos en este versículo, y más que todo, en el corazón del hombre y en cada creyente, esa palabra que Dios colocó, implantó esa excelencia para poder ser excelente en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Y lo podemos lograr. Claro que lo podemos lograr. Entonces, mis amados hermanos, tengamos en cuenta que la excelencia va mucho más allá de lo que puedo yo mostrar hacia afuera, sino también hacia adentro, para los que están cerca de mí. Y mi excelencia hacia Dios. Y eso nos demuestra cuántas cosas podemos nosotros lograr.
y cuál es la excelencia qué excelencia tenemos nosotros para con Dios. Entonces, amados hermanos, espero que esta hermosa palabra sea de bendición para cada uno de nosotros y podamos ver qué tan excelente podemos llegar a ser. Toñito, también creo que hemos coincidido en muchas cosas. Hay un factor común entre los tres. Creo que hemos hablado de humildad, hemos hablado de obediencia, hemos hablado de santidad, de temor de Dios. Y quiero proponerles un diálogo entre los tres. Y quiero lanzar la primera pregunta para que aquí conversemos y charlemos. Siempre bajo la guía del Espíritu Santo para que todos seamos edificados. Amén. Me llamó mucho la atención cuando José escapa de la tentación, porque es que nos pasa mucho a todos los hombres, Nadir y Antonio. O sea, sí, claro. La tentación está a flor de piel, está la tentación. Sí, y es que el matrimonio, o sea, creo que Satanás lo primero que le tira es al matrimonio para desintegrar los hijos, para desintegrar los papás. Entonces, ¿cómo un hombre puede sujetarse bajo el temor de Dios para hacer lo que hizo José, para salir corriendo y no quedarte ahí para quemarse y derretirse ahí y embarrarla? Sí, claro, pues sí, hermano Víctor, pues sí, le damos gracias al Señor por esta palabra, pues realmente hoy el más ministrado acá he sido yo, porque sí, pues nos habla de obediencia, de sujeción, de humildad, y vemos ese José que en todos sus aspectos fue una persona supremamente obediente. Él fue esclavo, pero no fue el cualquier esclavo, fue el mejor esclavo, ¿cierto? Vemos un José preso, pero no fue cualquier preso, cualquier reo. José fue el mejor preso que había. Muchas películas lo muestran, la misma palabra del Señor lo muestra, que José ayudaba, curaba a los mismos presos de allá donde él estaba, con los que él estaba. O sea que no era un preso cualquiera. Yo creo que cualquier cárcel hoy en día querrían querer a un José así, ¿cierto? A un preso excelente. ¿Cierto, hermanos? ¿Qué piensas, Nadir? Sí, pues es que vemos que la excelencia la excelencia se basa mucho en lo que tiene que ver la humildad, ¿no? La humildad es algo que lleva al corazón a no ver lo que hacen los demás, al que está haciendo, que hacen más las cosas. Si tú hiciste o no hiciste, la humildad me lleva a mí a ser excelente en cuanto a que yo no miro si este hizo o no hizo. Es como los hijos. Los hijos tienen una particularidad, que si uno lavó la loza, entonces no lo vuelve a hacer porque el otro no lo ha hecho. Entonces, como que, no, pero fue que ya yo lo hice, ya no me toca a mí, sino que le toca a usted. Entonces, la excelencia lo lleva a uno a no ver esas cosas. La excelencia lo lleva a uno a que no me interesa si usted lo hizo o no lo hizo, si me toca o no me toca. Si hay que hacerlo, lo hago. Entonces vemos que eso es una parte fundamental en la vida y que lo podemos poner en práctica para llegar a una excelencia hacia Dios, hacia las demás personas, a las personas que nos rodean. Como decía en Timoteo, en ser ejemplo. Entonces la excelencia se ve cómo crece a través del ejemplo, ¿no? Y de todo esto. Sí, ¿y qué piensan de la buena actitud? Que hay personas que, no sé, entran, por ejemplo, a un trabajo y, digamos, en mi caso, yo soy una persona que trabaja, casi toda la vida ha trabajado en el tema de ventas. Yo toda la vida he vendido muchas cosas, pero ¿cómo puede uno ver que de pronto a una persona le entreguen unos clientes o le entreguen unas responsabilidades y se queje, y a otra persona le entreguen lo mismo
y no se queje, sino que comience a ser diligente y comience a trabajar. ¿Cómo ven ustedes eso? A los dos se les da lo mismo, pero hay una actitud diferente en cada uno. Sí, pues la actitud es algo muy importante también para la excelencia y el Señor ha traído un versículo de la palabra del Señor, está en Colosenses 3:23. Se los voy a leer ahí para que no lo busquen. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Cuando tú hagas algo, varón que me estás mirando, el Señor te dice, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Si tú vas a barrer, barre sabiendo que el Señor te está mirando. Si tú vas a cocinar, cocina para, haga de cuenta que el Señor es el que se va a comer ese plato. Entonces, vemos la actitud y esa actitud de corazón. Que todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor y hagámoslo de corazón. En nuestro trabajo, en donde estemos, en la iglesia, todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón. Como servidores de Cristo, que somos, todo debemos hacerlo de la mejor disposición, la mejor actitud. Si nos, todo tiene normas. Por ejemplo, en la iglesia, si somos servidores, vamos a llegar temprano, vamos a hacer la cosa por amor, no porque nos toque, porque para el hombre podemos hacer lo que nos toque, pero para Dios vamos a hacer lo mejor, ¿cierto, hermanos? Entonces es una reflexión bonita que habla de actitud. ¿Tú qué dices, Nadir? Sí, Toñito tiene toda la razón y la palabra nos ilustra, ¿no? Todas las formas del comportamiento del ser humano. Tú dices que tienes dos personas, dos vendedores, ¿cierto? Tienes uno que le dan pues los mismos vendedores que el otro, pero este se esfuerza por hacer mejor su trabajo porque lo hace porque ama su trabajo, porque ama lo que estudió. Si estudió para vendedor y ama lo de la venta, de querer vender, y tiene eso a flor de piel. Podemos ver a algunas personas que hemos conocido en la iglesia que tienen esa noción para vender y eso buscan la forma para venderla a uno. Que es algo increíble, pero es esa esencia y esa excelencia que tienen porque les gusta. Ahí, y tenemos también las personas que hacen las cosas porque les toca. Sí, es correcto. Un ejemplo claro, podemos decir que sin salirnos de la iglesia, por decir algo, sin salir de las iglesias, podemos ver el servidor que sirve con excelencia, con ese estudio. Es la casa de Dios, porque es que para mí Dios es lo máximo, para mí Dios es aquel que me da el respirar, que demuestra ese servicio, que tiene ese servicio impregnado en la piel, y a él le dicen, toca barrer el templo, va y lo barre, lo arregla, limpia, le dicen que barre y termina trapeando, limpiando todo, sacando el polvo, haciendo de todo. Si vio un papelito en la puerta, agarró, barrió el papelito, sacó, eso hizo de todo. Pero vemos también al servidor que hace las cosas y la palabra nos enseña. Muchos hicieron cosas, ¿no? Porque les tocaba, no porque en realidad amaban a Dios y todo, pero lo hacían como con ese esfuerzo, como con ese desaliento, como con ese empuje, y lo vemos en las empresas y eso se ve en todo lugar. Se ve en los hogares, con los hijos, a algunos les gusta lavar la loza, a otros no. Se ve en las empresas que hablas uno porque lavar la loza. Tengo 3 hijos y se puede ver. Lavar la loza y tender la cama. Yo soy el que lavo la loza también. No, mentiras, mi hija y mi esposa también la lavan, pero generalmente la lava mi hija y yo. Vale. Entonces, pues vemos, y en eso se denota mucho, en las empresas se ve muchísimo. Todo lo que tiene que ver con aglomeraciones o de trabajo que sea más de uno, siempre se ve la diferencia. Donde hay 2, 3, 4, 5 o cientos, vemos la diferencia. Donde hay un grupo que toca empujarlo y otro que hace las cosas porque les gusta. Claro.
Bueno, Sí, ¿qué me dicen, qué me dicen Toñito y Nadir? Que apenas uno abre la Biblia, porque cuando yo abro la Biblia y comienzo a leer el Génesis, ¿cómo es que Dios se revela como, primero como Dios y como un creador, como un creativo, porque comienza a crear el cielo, la sí, tierra, la Pangea, comienza el hombre, bueno, comienza las bestias, el Señor comienza a crear y cada vez que hacía una obra, cada vez que creaba, dice, y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. O sea, tú abres la Biblia y ves que hay un Dios que no es un Dios aburrido, que no es un Dios de pronto que te han pintado de como tú venías de pronto de otra formación, otras costumbres, ves que es un Dios creativo, es un Dios que todo lo hace en gran manera, que todo lo hace bien, que todo lo hace excelente. Entonces, o sea, merecería un comentario el que cuando uno abre la palabra, lo primero que se encuentra es la excelencia y la creatividad de Dios. amén. Sí, claro, y yo veo Sí, también, hermanos, que pues la palabra es muy clara, dice que todo lo que creó Dios, bueno, bueno en gran manera. Y así es lo que debemos hacer nosotros todo, hacerlo todo bueno y en gran manera. El mismo Señor, mire cómo nos da ejemplo. De todo lo que Él hacía, lo hacía excelente, lo hacía perfecto y lo hacía de buena manera. Pero también hoy también el Señor me traía como una regla de una persona excelente y es las normas, que todo el mundo tenemos normas, ya sea en nuestro hogar, sea en nuestro trabajo, sea en la iglesia, todo tiene normas y el mismo Señor nos dio esas normas. ¿Cómo debemos conducirnos nosotros a través de la palabra? Por eso el Señor nos dio la palabra, normas, normas en la iglesia, normas en el estudio, normas en nuestro trabajo, que debemos seguirlas si queremos ser esas personas excelentes. ¿Tú qué dices, Nadir? sí, es algo que en verdad Dios nos mostró la excelencia desde el principio. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y Él empezó a hacer todas las cosas, y empezamos a ver una serie de cosas A y ordenar. a ordenar todas las cosas, pero todo lo que hizo lo hizo con una excelencia ni la tremenda, y podemos ver cómo la naturaleza, cómo todo lo que tiene que ver con naturaleza y a las bestias, todo tiene como su Perfección. Es bonito, ¿no? Uno ve un árbol y uno dice, es perfecto. exacto. Claro. Vemos las aves. Todas las aves, la mayor parte de las aves, o no sé si todas, tengan pico, pero mira que cada pico, el pico de un ave no es igual a la otra. Una sirve para una cosa y la otra sirve para otra. Entonces, vemos cómo en cada cosita, así como para no extendernos, en los picos de los pájaros, vemos esa excelencia, que al carpintero le dio el pico para romper la madera, ¿cierto? Y a otros les dio el pico para romper las nueces o para sacar semillas. Y vemos todo, en todo vemos la excelencia de Dios a través de su creación. Aún en Amén. nosotros. Porque Sí, imagínate, pues muchachos, yo creo que para redondear este diálogo que ha estado buenísimo alrededor de la excelencia, si Dios hizo esos picos que tú dices con esa delicadeza y con esa finura, y los árboles y el cielo y las nubes, ¿con cuánta más perfección no nos hizo a nosotros? Porque la palabra dice en Génesis 2:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Amén. Entonces, creo que está todo dicho, pues el Señor nos ha ilustrado y nos ha hecho a su imagen y semejanza, somos hijos del Rey, tenemos herencia, eh, creo que el que quiera más que le pique en caña. Sí, quería cerrar también, hermano Víctor, si me lo permite, con un encargo que le hizo Pablo a Timoteo en una de las cartas. Y esa también es algo que el Señor te llama, a ti que me ves. Ahí
conectado en el chat, hoy el Señor te dice, lee, exhorta y enseña. Sencillo o difícil. ¿Qué tan difícil es leer? Yo creo que no hay ninguna persona que no sepa leer. Todos sabemos leer, ¿cierto? Exhortar. La palabra del Señor también nos exhorta, nos instruye y nos enseña. Entonces, hermanos, ahí les queda esa reflexión. Y le queda de tarea a todos, pues, que se lean la historia completa de José. Le digo a las personas que nos están viendo, léanse la historia de José, es apasionante, es buenísima. Nadie se aburre leyendo la palabra de Dios, y menos la historia de José. Lean a Timoteo, lean el Génesis, por favor, lo que siempre nos encomienda y nos recalca nuestro pastor general. Saquémosle un tiempo, leamos la palabra, porque mira todo lo que nos enseña, mira cómo nos instruye, cómo nos edifica y cómo renueva nuestra mente. Amén. Sí, pues el Señor acabó de poner algo en mi corazón, que les dijera que se lean la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cierto? De una vez. Ahora que estamos en cuarentena, pues es el mejor momento para leer la palabra del Señor. Sí, señor. Amén, sí, señor. Bueno, dediquemos unas 2 horas diarias a la lectura. Les propongo comentarios. Sí, dale, lee comentarios. Les iba a proponer que leyéramos comentarios. ¿Ustedes tienen ahí para leer los comentarios o los leo? Sí. Pues yo también, dale, empieza tú y yo sigo. Dice nuestro hermano Steven, buenas noches para todos. Dios deja en la tierra a su Hijo varón, nuestro Señor Jesucristo, el mejor ejemplo de un hombre excelente en todo sentido, y hombre excelente revisa sus actos y corrige sus errores. Un hombre con excelencia busca amar como Dios le ama, a su prójimo, a sus seres queridos, a sus hijos, a su esposa. Medita en la palabra y la ejecuta en su vida. Busca la estatura del varón perfecto. Amén. Eso es, hermano Steven. Espérame, amén, no, yo no. Hermano Steven, Dios le bendiga. Amén. Hay otro comentario de nuestro hermano Steven que dice, hay que buscar llegar a esa excelencia. Solo se logra reconociendo mis errores, tipificando esos errores y corrigiéndolos. Eso hace a un hombre o a cualquier persona excelente en todo lo que hace. Y todo lo que hace prospera. Amén. Qué palabrota. Sí. ¿Tú puedes leer comentarios, Toñito? No, señor. No. Sigue tú, Naircito. ¿Qué más nos comentan? Ya. Dice nuestro hermano Jairo Preciado, el éxito de un hombre en sus caminos es la humildad. Ok. Mira, yo tengo uno de Joelito, Joel Rodríguez Barón. Un chico que me cae muy bien. Para mí, la excelencia es como el hombre que edifica su casa sobre la roca. Qué bonito. Hay que edificar la casa sobre la roca, sí, señor. Tenemos amén, Joelito. De Karen Estupiñán. Karencita, bienvenida, Dios te bendiga. Un varón que aplique los principios Karen. En su vida, amor, autoridad, disciplina, humildad, respeto y diligencia. Eso lo dice nuestra hermana Karen. Ok. La pastora Jamie también nos escribió. Amén, Karen. Por ahí la vi, no la pantalla, pero bueno. Ahí está. A esta reunión de varones como que hubiera muchas mujeres también. Bien, varonas. Miren, hay otro comentario de nuestro hermano Edinson Pérez. Mi hermano se les envía saludos desde por acá de estos lados hasta Ciudad Verde. Creo que es donde vive nuestro hermano Edinson. Nuestro hermano Edinson dice, el hombre que guarda y aplica los mandamientos, Dios es un hombre con excelencia. En Dios, perdón, es un hombre con excelencia. Así es.
Qué bonito, qué bonito. Bueno, muchachos. También dice otro comentario acá, dice, ser imitadores de Cristo, eso nos hace una persona excelente. Amén. Qué bien, Edison. Qué chévere que nos estás sintonizado. Miren, Hola, Edison. Nuestra hermana Sandra Janet Díaz Jiménez nos dice. Mi esposita está por ahí. Sí, ahí se conectó. Dice, varones excelentes en cada cosa que hagan. Haced todo como para el Señor. Amén. Bueno, muchachos, ya es hora de ir cerrando. Esa es mi esposa. La gloria y la honra sean para el Señor. ¿Quién de ustedes se anima para la oración final? Nadie. Yo me animo. Listo, Toñito. ¿Listo? Yo. Bueno, hágale. Bueno, Padre, gracias te doy nuevamente por este privilegio que nos da, Señor, de leer tus escrituras, Padre. Que cada capítulo y cada versículo de tu santa palabra que hoy se ha predicado quede impregnado en lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Que esta palabra, Señor, sea afirmada en cada corazón, en cada mente, Señor, que la ha escuchado, Padre. Que esta palabra dé su fruto al 100 por 1, Señor. Padre, bendecimos a cada varón, Señor, también a cada varona que hoy ha escuchado esta hermosa palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Adiós. Bueno, muchachos, fue el primer programa y los esperamos. No siempre vamos a estar los mismos. Aquí varones es lo que hay en la vida y varones de Dios. Entonces, amén. Se les quiere y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga. También le pedimos a nuestros hermanos. Dios les bendiga. A nuestros hermanos que nos vieron hoy, que se tomen un tiempito y compartan este enlace. Compartan este enlace. Puede hacer que Dios le hable al corazón de alguna persona que esté necesitada en su corazón y pueda ver la excelencia de Dios a través de estas palabras que Dios puso en nuestro corazón para ustedes. Amén. Personas que no pudimos de pronto leer sus comentarios, no es porque no los hayamos querido leer, pues el tiempo también nos apremia. Entonces, amados hermanos, bendición mi Víctor, bendición mi Toñito y cada una de las personas que se conectan. Qué hermoso tenerlo en este programa y chao, chao. Amén. Chao, bendiciones. Chao, chao. Bye.